En los últimos 5 años, no ha habido descenso en la Liga MX. En 2017, el último en irse fue el Chiapas FC, dirigido por Sergio Bueno. Para 2018 y 2019, los Lobos WAP y Veracruz evitaron irse al ascenso luego de pagar una multa de 120 millones de pesos. 2020 fue cuando se anunció el fin de la Liga de Ascenso y la fundación de la Liga de Expansión, con el fin de estabilizar la Segunda División Mexicana y crear una lista de condiciones para los equipos que quieran unirse al máximo circuito. 2 años después, surgió la posibilidad de que se certifique el primer combo de ascenso y descenso en media década, aunque también es posible que sigamos con los 18 clubes actuales. Hay 7 equipos que participan actualmente en la Liga MX, que jamás han descendido de la primera división. América y Chivas están en la liga desde su fundación en 1943, aunque ambos han tenido sustos con este tema en el siglo XXI. Ninguno ha dejado la primera división y se mantienen como los dos equipos más ganadores de la liga. En 2023, Toluca cumplirá 70 años de presencia sin interrupciones en la Liga Mexicana. Los Diablos subieron en 1953 y son apenas uno de 3 equipos en ganar 10 o más títulos de liga. Pumas consiguió su ascenso en 1962 con una victoria de 9-1 sobre el Cataluña de Torreón. En 6 décadas se han convertido en uno de los equipos más populares de todo México, de donde han salido varias de las figuras más grandes del fútbol nacional. De igual manera, Cruz Azul subió en 1964 y rápidamente se convirtió en uno de los clubes más seguidos de todo el país, gracias en gran parte a una década de oro, en el que ganaron 7 títulos entre 1969 y 1980. Santos Laguna está en la Liga MX desde 1988 con su nombre actual. El equipo antes jugaba en Puebla, bajo el mote de Ángeles. Previo a eso, estaban en Huaxtepec, Morelos. Sumando el tiempo de estas 3 franquicias, el equipo está desde 1983 en primera. Tijuana es el equipo más nuevo que nunca ha descendido. Los Xolos subieron en 2011 y un año después ganaron su primer y hasta el momento único título de liga. Desde el momento que subieron, se han mantenido en el máximo circuito. Monterrey subió a Primera División en 1956, volviendo una década después de su primera etapa en la Liga Mexicana. Para prepararse, los regios ficharon a la leyenda Horacio Casarín, quien ya contaba con 39 años de edad. El regreso a primera duró poco, ya que la pandilla consiguió apenas 15 puntos, uno menos que el Zacatepec. No sería hasta 1960 que los Rayados volvieran de forma definitiva. Mazatlán, en su sede actual, no ha conocido el descenso, pero su anterior identidad deportiva, el Morelia, sufrió por única vez la pérdida de la categoría en 1968. Los entonces michoacanos tardaron 12 años para volver y permanecieron en esa sede hasta el 2020, cuando al terminar el clausura, se trasladaron al puerto sinaloense. En su historia, Atlas suma 3 descensos de la Liga MX. El último fue en 1978, a pesar de no terminar últimos en la tabla. En ese entonces, se disputaba la liguilla por el no descenso, la cual perdieron contra el Unión de Curtidores. Ascendieron un año después, tras vencer al Cuautla en la final de Segunda División. Los Tigres cayeron a la entonces llamada Primera A en 1996, en uno de los episodios más dolorosos de su historia. La Universidad Autónoma de Nuevo León sumó 49 puntos en aquella temporada, terminando en 10º lugar de la tabla general, pero al venir arrastrando años de porcentaje bajo, terminaron 5 puntos debajo del Morelia en el cociente. El 24 de marzo de 1996, en la jornada 32,
El golpe final lo dio el Monterrey, venciendo a sus rivales por marcador de 2-1. Pachuca descendió en 1997, un año después de haber conseguido el ascenso. En la jornada 17 del torneo de verano, los Tuzos necesitaban ganar y que Morelia perdiera para seguir en primera. Pachuca venció 3-2 a Veracruz en el Estadio Hidalgo, pero los michoacanos ya habían ganado contra Pumas unas horas antes, asegurando su permanencia. León firmó uno de los peores torneos en su historia en el verano 2002, sumando apenas 10 puntos y terminando últimos en el porcentaje. Aún así, tuvieron la oportunidad de jugarse la vida en la promoción contra el campeón de la Primera A, el Veracruz. En la ida, los Tiburones ganaron 3-1 y aguantaron un empate a 0 en la vuelta para mandar a los Panzas Verdes al descenso. San Luis es un equipo que a lo largo de su historia ha tomado varias identidades. En la primera década del siglo actual, pasaron de Real San Luis a Club San Luis con un cambio de propietarios. En el Clausura 2004 sumaron 18 puntos, lo cual no les permitió superar a Puebla en la tabla del cociente. Se fueron a Primera A, donde pasaron apenas un año antes de volver. Puebla aguantó el descenso en aquel 2004, pero un año después perdieron la categoría al firmar un torneo con apenas 16 puntos, mientras que Tecos, el equipo que se encontraba debajo de ellos, hizo 29 y los dejó en último lugar de la porcentual. La franja volvió en 2007 y sigue en primera desde ese entonces. Al igual que San Luis, Querétaro es un equipo que ha pasado por múltiples cambios de imagen y de propietarios. Aunque no es la versión actual del equipo, la última vez que una franquicia queretana se fue al descenso fue en 2007, 5 años después de que la liga los haya expulsado por sospechas de corrupción. En 2007, perdieron en la última fecha ante Atlas, mientras que Santos Laguna, el equipo con el que competían por no descender, venció a Cruz Azul. Antes de ser los Bravos, Ciudad Juárez tenía a los Indios como equipo en primera. Pese a que cambió el nombre y la franquicia a lo largo de los años, el equipo mantiene a los mismos dueños. Los entonces Indios sumaron 6 puntos en el Apertura 2009, una de las peores cosechas en la historia de la liga. En el Bicentenario 2010 no mejoraron lo suficiente. Con 15 puntos en ese torneo, se fueron a la Liga de Ascenso, donde fueron desafiliados poco tiempo después. De los equipos actualmente en primera, Necaxa es el más reciente en perder la categoría. En 2011, volvieron a caer a segunda después de haber pasado un año apenas en el máximo circuito.